Bien, chicos, vayan descargando el práctico. Sí, ya está subido en el aula. Igual ahora pasamos a explicar. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, profe. Sí, Sí, soy el profe. ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? sí, sí se ve. Sí, sí, No soy el escucho. profe. Sí, profe. Dos. Sí, profe. Sí se ve. Bien, bien, hay 125 conectados. Alguno puede responder, ¿eh? Bueno, 138 ahora. Menos 2, 136. Bien. No, no puedo escuchar nada. A ver, no sé si tengo mal. A ver, ahora alguien hable, porque no. ¿Me No escucha, sé. profe? Hola, hola. Hola, Sí, profe. Te escuchan. Hola. yo tenía mal configurado el auricular, perdón, mala mía. Bien, bien, menos mal que me pusieron por el chat que no los escuchaba. Bien, ahora sí, perdón, perdón. Ya me estaba enojando, ¿eh? Bien, chicos, en este práctico, no los vi a los profes conectados, no sé si está Nélida, Felipe, ¿están? No, no llegaron todavía. No importa, sigamos nomás. En este práctico ya empezamos a ver, ¿sí? Ya vieron, digamos, en la teoría algunos conceptos relacionados con la concurrencia, ¿sí? Y vieron ya en temas como digamos, algunas soluciones, ¿sí? Para sincronizar, digamos, esta ejecución concurrente, esta ejecución, digamos, simultánea, porque, digamos, son cosas, son eventos que están pasando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, siempre, digamos, concurrencia es algo que está pasando, digamos, al mismo tiempo. Pueden haber variantes de eso de acuerdo a, puede ser, digamos, una concurrencia aparente o real, digamos, si hay un solo núcleo, será una concurrencia aparente que nos parece, la máquina nos muestra a nosotros como si se estuviera ejecutando dos o más tareas al mismo tiempo, pero en realidad lo que hace el micro internamente es darle una porción de tiempo a cada, en este caso a cada hilo, también pueden ser procesos. em, pero vamos a trabajar con hilos precisamente. A cada hilo le da una porción de tiempo para que se ejecute, para que haga lo que tenga que hacer, o sea, para que ejecutar líneas de código. Y a nosotros nos parece que se estuvieran ejecutando, digamos, al mismo tiempo, pero en ese caso, digamos, se hace por, digamos, como de apartecita, ¿sí? Una porción de tiempo para uno, después pauso a esa tarea, le doy tiempo a la otra tarea y así. Esto que estoy diciendo lo vamos a ver ya la semana que viene con un ejemplo que siempre doy, que es bastante ilustrativo, ¿sí? De esto, de esta simultaneidad, digamos. Pero bueno, ahora vamos a empezar a ver, es decir, ustedes ya vieron algunas soluciones a estos problemas, sobre todo el problema de sincronización, ¿sí? Esto de, porque claro, digamos, tengo varios, más de un hilo, dos o más hilos ejecutándose al mismo tiempo. Y los problemas vienen siempre cuando tengo recursos compartidos, ¿sí? Estos recursos compartidos normalmente son regiones de memoria, o sea, una variable, ¿sí? Una matriz, ¿sí? Digamos, en el 95%, 99% de los casos siempre van a ser variables los recursos compartidos. Rara vez es un hardware porque normalmente el hardware ya tiene, digamos, un control de concurrencia, ¿sí? Entonces, digamos, ya las herramientas, digamos, el hardware actual ya lo resuelve, digamos, internamente,
¿sí? Si hay, digamos, más de un proceso intentando enviar o intentando adquirir ese recurso. Pero nuestros problemas se van a centrar, digamos, en los recursos que van a ser, en este caso, variables, ¿sí? Variables compartidas. Y el problema se da justamente cuando tengo variables compartidas. Estas preguntas son las que siempre yo hago en el examen final, ¿sí? Y también quizás en el coloquio quizás, pero más que nada en el examen final, porque el examen final, digamos, lo dirijo yo, ¿sí? Si bien el profe Farfán, digamos, es el jefe de cátedra, pero, digamos, las preguntas van muy orientadas a la parte práctica. Entonces, estas cuestiones de si eh, el problema surge porque tengo variables compartidas. Si no tengo variables compartidas, digamos que podríamos no tener ningún problema, ¿sí? Puedo tener un ambiente concurrente, multihilado, sin variables compartidas, ¿sí? Sin recursos compartidos y funcionar perfectamente. Pero ya cuando tengo un recurso compartido, ya hay problemas, ¿sí? Sobre todo el problema de la lectura y la actualización de los valores. Por eso es que ustedes vieron que se tiene que acceder, digamos, al recurso en exclusión mutua, o sea, excluyendo al resto de los procesos, al resto de los hilos. Y esa exclusión mutua me tiene que garantizar, o sea, digamos, el acceso a la región crítica, a esa sección, a esa porción de código donde se actualiza el valor de la variable, se tiene que acceder en exclusión mutua para garantizar la correcta actualización y o lectura de esos valores, ¿sí? Porque si al mismo momento están leyendo y están escribiendo, ¿sí? Procesos, hilos, esos valores se pueden solapar, se pueden pisar, entonces tengo información inconsistente. Por eso es necesaria la sincronización entre procesos, entre hilos. Si tengo un solo hilo, no tengo nada que sincronizar, ¿sí? Si tengo hilos que están accediendo a recursos distintos, cada uno a recursos distintos, tampoco tengo nada que sincronizar, ¿sí? El problema se da cuando son procesos, digamos, competitivos, ¿sí? Que están queriendo acceder a ese recurso y se tiene que garantizar ese acceso. eh, Ordenado, digamos. Pero y ojo, o sea, ese acceso ordenado es entre comillas, porque ya vamos a ver también más adelante que ordenándolo, o sea, perfectamente, ordenando la ejecución de estos hilos, perdemos la concurrencia y tenemos secuencialidad. O sea, volvemos a la programación que todos sabemos, ¿sí? A la programación, digamos, secuencial, una instrucción después de otra, ¿sí? Entonces, a veces nos sirve, pero abusar, digamos, de esa sincronización, de ese ordenamiento, nos perjudica. Porque justamente, o sea, lo hacemos lento al programa. O sea, entonces, seguramente ese programa se ejecutaría mucho más rápido de forma secuencial. Pero ya vamos a ver, creo que en el práctico que viene o en el siguiente de ese. ¿Sí? Deme un segundo, ya vuelvo. Bien, entonces, digamos, en la mayoría de los lenguajes que soportan la concurrencia, obviamente, tienen implementación para hilos, em, tienen la implementación, digamos, de alguna de estas herramientas de sincronización, como es el semáforo. Algunos tendrán también monitores, que es otra solución. Em, pero dependiendo, digamos, del lenguaje de programación, tendremos más o menos herramientas, posibilidades para poder ejecutarlo, o poder ejecutar, digamos, un programa de forma concurrente. Lo que no tenemos que perder de vista, ya lo dije la semana pasada, es que y también siempre lo digo, siempre hay que pensar la solución de forma secuencial y luego le vamos a agregar la parte concurrente, ¿sí? Porque el programa se tiene que resolver también de forma secuencial. Si primero pienso el algoritmo para hacerlo de forma secuencial y luego le agrego
lo que corresponda para manejar la concurrencia. ¿Sí? No es al revés, no es que primero pienso, ahí dónde pongo el semáforo y después pienso cómo resolver el problema. No, es al revés. Primero, ¿sí? Lo ejecuto, digamos, de forma secuencial, o digamos, al menos en la cabeza, pensándolo en forma secuencial, y luego, ¿sí? Pienso la solución, digamos, donde agregaría yo la concurrencia. Bien, en este primer punto, ¿sí? Tengo dos tareas. En cada una de esas tareas tiene dos instrucciones, ¿sí? En la tarea uno tengo la instrucción uno de la tarea uno que a A le asigno A más 100 y en la instrucción 2 de la tarea uno a B le asigno B menos 100. Y en la tarea 2, ¿sí? Que también hace uso de esas mismas variables. ¿Sí? Acá ya tengo un problema porque tengo variables compartidas y estoy actualizando los valores. ¿Sí? En la tarea 2, en la instrucción uno de la tarea 2, a A lo incremento, digamos, un 21%, ¿sí? A 1 por 21, y en B lo incremento, perdón, B en realidad, bueno, lo estoy dividiendo por 2, ¿sí? Estoy sacándole el 50% a B, ¿sí? Entonces acá me dice que si A inicia en 50 y B inicia en 150, indique mediante una tabla el resultado de la ejecución secuencial. Primero tarea uno y luego tarea 2 y viceversa. A continuación, suponga que ambas tareas se ejecutan de manera simultánea. Indique el orden de ejecución de cada instrucción teniendo en cuenta todas las combinaciones posibles y las mismas. E indique el resultado final de cada variable A y B al finalizar cada combinación. Bueno, esto lo vamos a hacer, digamos, como una prueba de escritorio. Yo lo voy a mostrar aquí en mi Excel, ¿sí? Donde tengo aquí para compartir estos dos. Bien, ahí tengo los dos. Y entonces voy a hacer una captura de esto. Y se ve el Excel, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, y acá me dice que A comienza en 50 y B en 150. Vamos a 50, B 150. Entonces me dice que primero me pide que ejecute tarea uno y luego tarea 2. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que ejecutar todas las instrucciones de una tarea, ¿sí? Acá le llamé tarea, pero esto puede ser tranquilamente un hilo que tenga dos líneas de código y un hilo 2 que tenga otras dos líneas de código, ¿sí? Le llamé tarea por llamarle tarea, ¿sí? Después sí van a ver que en algunos lenguajes de programación ¿sí? Llaman tarea justamente a ese bloque de ejecución, lo llaman task. ¿Sí? Pero bueno, eso de nuevo depende de cada lenguaje de programación. ¿Sí? La forma, digamos, de llamarlo y demás. Entonces, bien, si yo ejecuto, digamos, bueno, yo acá tengo yo tengo acá, a ver, la instrucción uno de T1. Entonces, si A comenzaba en 150, entonces, digamos, a ver, el valor final de A sería, digamos, a ver aquí, pero sería lo que tiene A más 100, ¿sí? A ver, 150. Y B, la instrucción B, me dice lo que tiene B menos 100, ¿sí? Y la instrucción uno tarea uno, instrucción 2 tarea uno, ¿sí? Y uno de tarea uno y la instrucción 2 de tarea 2. Y después dice que ejecute, ¿sí? Tarea 2 seguido de tarea 2. Entonces, en tarea 2, ¿qué tengo? A
¿sí? Profe, Hola, profe, ¿qué sería I1, T1? instrucción número Instrucción. tarea uno, ¿sí? Ok, Esta, la primera instrucción de tarea uno. Y 2 de tarea 2, la instrucción 2 de tarea 2. Entonces ahora ok. voy a ejecutar tarea 2, o La sea, instrucción 2 no sería de tarea uno, profe. tienes razón, muy bien. Instrucción 2 de tarea uno. Bien, bien. Están despiertos. Qué bueno. Entonces acá me pide que A, ¿sí? Haga 1.21 por el valor de A, o sea, por lo que quedó de A. O sea, no el valor viejo, sino el nuevo, porque estoy ejecutando primero tarea uno, luego tarea 2. Ya se inicializó en 50, ya pasó tarea uno, ahora estábamos con tarea 2. Entonces, A vale eso. Y esta es instrucción uno de tarea 2. Lo mismo con B. Con B, ¿qué tengo que hacer? 0.5 por el resultado de B. Esto, ¿sí? No el 150, sino eso. Bien. Y acá tengo, digamos, instrucción 2 de tarea 2. Entonces, el resultado final es esto, ¿sí? En esta primera ejecución, ¿sí? Esto es A1, perdón, tarea uno y luego tarea 2. ¿Sí? Y yo acá voy a hacer al revés, tarea 2 y luego tarea uno, porque me pedía, digamos, la consigna. Entonces, comienzo con acá. A, A es 1.21 por el valor de A. ¿A con cuánto comenzó? Con 50, digamos. Esta es otra ejecución distinta, ¿sí? Para el programa lo vuelvo a correr. Entonces, vuelvo a correr, con A vuelve a valer 50, pero ejecuto primero tarea 2 y luego tarea uno. O sea, todas las instrucciones de tarea 2 y luego las de tarea uno. Entonces, acá tengo 1.21 por 50, que es el valor de A. ¿Sí? B, lo mismo, ¿sí? 0.5 por el valor de B, que es 150. Y entonces de vuelta, yo acá tengo en instrucción 2 tarea 2 aquí, y ahora voy a hacer A y B, ¿sí? Y acá voy a hacer la ejecución de tarea uno. Tarea uno era el valor de A más 100. Y B era el valor de B menos 100. ¿Sí? ¿Me sigue, no? ¿Está claro? Sí. Sí, Sí, profe. profe. ¿Cuál es el resultado de A por 1,21? 60,5. Ok. ¿Sí? Valía 50, ¿no? Acá en esta segunda ejecución, lo que estoy marcando acá, que estoy pintando, es la segunda ejecución. De vuelta, yo paré el programa después de haber corrido esto, lo paré, stop, volví a alargar, vuelve a valer 50 y B vuelve a valer 150. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tengo yo, digamos, ya dos ejecuciones. Primero, tarea uno, después tarea 2 y en otra ejecución distinta, en otro escenario, tarea 2 y luego tarea uno. Tengo distintos valores. Entonces, fíjense, sí, yo ya estoy viendo ahí. Ahora, fíjense, si estas dos ejecuciones hubieran dado el mismo resultado, seguramente es porque no tengo variables compartidas, ¿sí? O por alguna combinación de valores, ¿sí? Del orden de ejecución no me altera el resultado, ¿sí? Pero en este caso sí. Entonces, no, hay algo que tienen que tener en cuenta, que es el concepto del orden de ejecución, ¿sí? En concurrencia se dice que para que un programa se ejecute de forma concurrente, el orden de ejecución no tiene que ser importante, ¿sí? O sea, el orden de ejecución no tiene que ser importante. Si el orden de ejecución importa, entonces no es un candidato para hacerlo de forma concurrente, es un candidato para hacerlo de forma secuencial. ¿Sí? ¿El orden qué es? Que yo ejecute primero una tarea y luego otra. ¿Sí? Así que eso, ¿sí? Tengámoslo en cuenta, que si el orden de ejecución, una instrucción después de la otra y demás, es importante, entonces no es un candidato para hacerlo de forma concurrente. Ahora al revés, ¿sí? Yo puedo alterar el orden de ejecución de las instrucciones y obtener, y sigo obteniendo
un resultado consistente, entonces sí puedo hacerlo de forma concurrente. Ahora yo voy a cambiar las cosas, ¿sí? Yo voy a ejecutar, por ejemplo, volvamos acá, digamos, yo voy a hacer una línea, una nueva ejecución distinta, pero ahora voy a ir alternando, ¿sí? Comencemos con A. Comencemos con la primera. Entonces, A con la instrucción 1 de T1. Yo digo, bueno, A vale 50, le sumo 100, lo que ya tenía, ¿sí? Instrucción 1 de T1. Pero mi programa, digamos, el micro se saltó, ¿sí? A tarea 2, le dio un espacio a tarea 2. Entonces dijo, bueno, che, ejecuta también la instrucción 1 de tarea 2, ¿sí? Donde A era 1.21 por el valor de A, por A, ¿sí? Digamos que hasta ahí estamos bien, ¿sí? Porque, digamos, ejecutó instrucción 1 tarea 1 y luego instrucción 1 tarea 2. Pero se quedó, digamos, colgado, digamos, con tarea 2 y dijo, bueno, che, a B, ejecutame la instrucción 2 de tarea 2. Ya que estás ahí, entonces ve cuánto valía. O sea, instrucción 2 de tarea 2 es 0,5 por 150. ¿Sí? ¿Y qué falta? El otro B de la tarea uno. Ahí está, me falta el otro B de la tarea 1, o sea, la instrucción 2 de tarea 1 para completar. ¿Y esta cuál era? Era el valor de B, o sea, este 75 menos 100. O sea, valor final de A en esta ejecución combinada es A 181 y B es menos 25. Fíjense que hice una combinación de este resultado y de este. ¿Sí? Yo lo ejecuté en distinto orden y ya no obtuve esto ni esto. Obtuve algo raro, digamos, una partecita y una parte. Ahora lo hagamos al revés. Comencemos a ejecutar la primera instrucción de tarea, la instrucción 2 de tarea, la instrucción 1 de tarea 2, perdón, la instrucción 1 de tarea 2. Entonces, bueno, A vuelve a valer 50, entonces esto es 1.21 por 50, ¿sí? Le paso el control a tarea 1, ¿sí? Ojo, ¿no? Acá, sí o sí, por regla y por lógica, nunca se puede ejecutar, digamos, la instrucción 2 si antes no se ejecutó la instrucción 1. Ya sea que siga el flujo, digamos, secuencial o alternado, yo no puedo comenzar, digamos, con la instrucción 1 de tarea 1 y saltearme a la instrucción 2 de tarea 2. No. Si yo voy a ejecutar parte de tarea 2, tengo que pasar primero por la instrucción, digamos. Dentro de la tarea se ejecuta de forma secuencial, ¿sí? Y de ahí, digamos, yo puedo saltar el control de ejecución hacia otra tarea e irla ejecutando de forma secuencial, línea por línea. O ejecuto dos líneas y me salteo a otra, o ejecuto tres líneas, o una línea de código, o cinco líneas de código. Eso ya lo decide el micro, ¿sí? No es nuestro problema. Y no lo controlamos nosotros, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que yo no puedo saltearme de la instrucción 1 de tarea 1 a la 2 de tarea 2 sin antes haber ejecutado la tarea 1 de tarea 2, ¿sí? La instrucción 1 de tarea 2. Entonces yo acá tengo, Profe, hasta ahora estaríamos haciendo todo secuencial. No habría. no hicimos secuencial. Acá ya estamos haciendo forma concurrente, ¿eh? Ah, ya, sí. Aparte, vos fíjate, mira, Profe, yo no entendí yo esa hice parte de acá, la. instrucción 1 tarea 1, instrucción 1 tarea 2. Y yo seguí con la tarea 2 y después volví a la tarea 1, ¿sí? Ese es Pero, concurrente. profe, entonces dice al mismo tiempo, estaríamos haciendo al mismo tiempo el uso de la variable A. Ahí no habría interbloqueo. O estaría secuencialmente uno después del otro. La A. Fíjate que acá, ojo, ¿no? Acá no tenemos en control de concurrencia. Y digamos que lo tuviéramos, ¿sí? O sea, nos asegura, digamos, el micro, la máquina virtual de Java, quien sea, ¿sí? Sistema operativo, nos asegura que esta instrucción, la 1 de tarea 1, se ejecuta, digamos, de forma atómica. Eso quiere decir sin interrupción. Lo mismo esta otra, lo mismo esta otra, lo mismo esta otra. ¿Sí? Entonces, digamos que yo obtengo el control de la variable A para ejecutar la instrucción 1 de tarea 1 y luego la instrucción 1 de tarea 2. ¿Sí? Digamos, aquí no habría interbloqueo. Ah, ¿Sí? bien, bien. Sí. Entonces, sigamos. Me hice la 1 de tarea 2, ahora voy a la instrucción 1 de tarea 1.
¿sí? O sea, es... Profe, está empezando de vuelta. sí, esta es otra ejecución, ¿no? Esta es otra ejecución. O sea, digamos, cada cuadrito, digamos, esto es una ejecución, esto es otra, esto es otra, y esta última es la que estoy haciendo ahora, ¿sí? Entonces, ahora vale a 160,5, ¿sí? Porque, digamos, yo tomé el valor que tenía A de la instrucción 1 de tarea 2 y estoy ejecutando la instrucción 1 de tarea 1, que es A más 100. Hago lo mismo con B. Acá yo puedo decidir, o sea, porque fíjense, digamos, o sea, sigamos este orden y después veamos cómo lo cambiamos, ¿sí? Porque, digamos, hay distintas combinaciones. Acá entonces yo, digamos, puedo ejecutar, si yo ejecuto la instrucción 2, perdón, la 1, perdón, sí, la 2 de tarea 2 tendría el mismo resultado que esta ejecución, ¿sí? Fíjense, entonces lo voy a cambiar un poquito. Yo voy a ejecutar primero la instrucción 2 de tarea 1, instrucción 2 de tarea 1, ¿da? Y 2 de tarea 1, que dice lo que tiene B, 150 menos 100. Y ahora la instrucción 2 de tarea 2, que es 0,5 por lo que tiene B. Entonces, fijémonos, ¿sí? Acá yo tengo otro resultado distinto. Tengo 160,5 y 25. Eh, Fíjense que es una combinación de este resultado y este resultado. ¿Sí? Fíjense que ninguno es igual. En ninguno me salió igual. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende, no? sí, sí se entiende, profe, hasta ahora se entiende. Bien, entonces digamos, yo tengo, en eso, digamos, tengo cuatro ejecuciones distintas. ¿Sí? No le voy a poder pintar de negrita ahora porque ya... a ver, una cosa. Saquémosle la negrita a todo. Entonces, yo acá tenía este resultado para A y B. Tenía este resultado para A y B. Digamos, estas primeras dos son de forma secuencial. Primero tarea uno, luego tarea 2. Y acá es tarea 2, luego tarea uno. Y acá tengo este resultado para A, el resultado final, digamos, para A, y este final para B. Y este final para A, y este es el final para B. Entonces, claramente, este problema sin control, ¿sí? Me va a entregar, digamos, bastante problemas. Espérenme un segundo, tengo que atender algo. Denme 5 minutos, yo ya vuelvo, ¿sí? Esperen un ratito.
Buenas chicos, voy a compartir el formulario de asistencia. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches chicos. En el chat le dejo el link. Hola Felipe, ¿por cuánto tiempo está habilitado el formulario? 30 segundos. ¿Alcanza? Sí. Ahí estoy buscando el link, ahí les paso. Ahí en el chat lo pasa enseguida, Sí, profe. sí, sí. 5 minutos, ahí ya cuando lo Ok, dejes.
Listo, chicos, ahí dejé el link. Me avisan si es que no pueden ingresar.
Hola chicos, ya volví, pero ¿Qué, profe? bien, bien, bien. Ya tomamos silencio, profe, ya le pedí que tome. Bien, sigamos entonces. Entonces, esto, como les comentaba, Pronto, ya quitado, subir la escalera, rápido. Esto nos demuestra, digamos, que esta ejecución, sí, digamos, sin control, como les decía, no es un buen candidato para hacerlo de forma concurrente. No quiere decir que no se pueda hacer, sino que con control se podría hacer. Y ese control se tiene eh, se tiene que hacer, se tiene que indicar justamente cuando accedemos a a esos recursos compartidos, que serían, digamos, nuestras variables. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quedó alguna duda con respecto a este punto, a esta ejecución a esta combinación que habíamos hecho? No, profe. No, profe. Bien. Fíjense que pueden haber otras combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, en- comenzamos con la instrucción uno de tarea uno. Nos saltamos a instrucción 2 tarea 2 y seguimos con la instrucción 2 de tarea uno y volvemos a la I1 de tarea 2, ¿sí? Digamos, pueden haber más combinaciones. Acá hicimos dos, ¿sí? Pero pueden haber, digamos, creo que hay dos más, ¿sí? Y ya, digamos, ya no nos da el álgebra para hacer más combinaciones, ¿sí? Porque, digamos, tenemos en dos instrucciones para cada lado, para cada tarea, así que, y el orden, digamos, de ejecución es importante, o sea, no podemos alterar el orden de ejecución, ¿sí? Como dije, no podemos ejecutar primero la instrucción 2 de tarea uno sin antes haber ejecutado la instrucción uno de tarea uno, sin importar, ¿sí? Sin importar si se ejecutaron, digamos, las dos seguidos, porque ya hemos visto que yo pude haber ejecutado la instrucción uno de tarea 2, luego me salto a a la instrucción uno de tarea uno, ahí ejecuto la instrucción de tarea uno, la 2 de tarea uno y vuelvo a ejecutar, digamos, vuelvo a tarea 2 para ejecutar la instrucción 2 de tarea 2. ¿Sí? Esto, ¿sí? Que parece tan sencillo, digamos, con dos instrucciones, imagínense, digamos, con 10, con 20, con 50 hilos ejecutándose de forma concurrente y accediendo, digamos, a una variable. ¿Sí? Eh, Muchas veces, o sea, cuando tengamos muchos hilos, normalmente estos hilos, o lo que vamos a intentar con un programa concurrente es maximizar el tiempo de ejecución de la CPU, ¿sí? Hacerlo lo más rápido posible y normalmente, digamos, Profe, sí, ¿no sería minimizar el tiempo de ejecución? perdón. Ahí está. Minimizar el tiempo de ejecución y maximizar la utilización. Ahí está. Esa era. Mezclé las dos cosas. Bien ahí. ¿Sí? Yo tengo que maximizar la utilización del recurso, en este caso la CPU. ¿Sí? Y la idea es justamente, como dijo el compañero, minimizar el tiempo de ejecución. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando ordenamos esa ejecución en un ambiente concurrente, si bien el hilo es un proceso liviano, ¿sí? Conceptualmente, el cambio de contexto de un hilo a otro es más rápido que un cambio de contexto entre procesos, ¿sí? Pero si yo ordeno tanto la ejecución, lo estoy secuencializando, digamos, a mi programa y termino, digamos, perdiendo tiempo. En vez de minimizar el tiempo de ejecución, estoy maximizando también el tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces estoy haciendo todo lo contrario. Y vamos a ver no me acuerdo en qué tema era, que veíamos, hay un ejemplo ahí que es bastante, digamos, gráfico de ver justamente eso, ¿sí? Que al final terminamos degradando. Entonces, bueno, en algunos casos, digamos, entonces ese control, ese orden, tiene que ser controlado, ¿sí? Tiene que ser, digamos, el adecuado. Y el adecuado es cuando, justamente, che, o sea, al final estoy perdiendo más tiempo de lo que estoy ganando, ¿sí? Me doy cuenta, che, no, no va por este lado, ¿sí? Lo hagamos de otro modo, con otra alternativa, de otra forma, dividiendo, separando las cosas, ¿sí? Bien.
Sigamos entonces. Entonces, fíjense que ahí le faltarían, digamos, en dos combinaciones más, ¿sí? Para que las prueben después si quieren ahí en sus máquinas, en sus equipos, ¿sí? Esto que les decía, ¿eh? Eh, Profe, sí, había dicho que no podía hacer la instrucción 2 de una tarea sin poder haber hecho la instrucción uno. sí, Ah, ok. sí, sí. Sí, no, no me puedo saltear, digamos, las instrucciones, ¿sí? Puedo saltearme de tarea en tarea, ¿sí? Pero no me puedo saltear el orden de ejecución dentro de la tarea. Eso sí. Ahora, supongamos que tarea uno tenga 5 instrucciones y tarea 2 otras 5 instrucciones. ¿Sí? Entonces, tranquilamente el micro dice, voy a ejecutar una y una, ¿sí? Pero no puedo ejecutar, digamos, la tercera instrucción de tarea uno en cualquier orden, ¿sí? Ya sea que haya alternado o no, sin antes haber ejecutado la instrucción 2 de tarea uno, ¿sí? Ese salto, digamos, ese salto dentro de la tarea es ordenado. Yo le doy el control a la tarea para ejecutarse y esa ejecución dentro de la tarea es ordenada. No quiere decir que se ejecute toda. Yo le doy el control a tarea uno, ejecuta una, le cede el control a tarea 2, ejecuta 3 instrucciones, vuelve a tarea uno, ejecuta una sola, vuelve a tarea 2, ejecuta las dos que le faltaban y después, listo, comienza a ejecutar, digamos, las 4 instrucciones que le faltaba a tarea uno. Entonces, esa, digamos, esa locura, esa vorágine, no la controlo, ¿sí? Entonces, mi programa tiene que ser capaz de soportar eso, ¿sí? Yo tengo que ser, eh, digamos, no inteligente, no tiene la capacidad de programar para que ese orden de ejecución, digamos, no sea importante y no me altere el resultado final. ¿Eh? Entonces, yo tengo, digamos, alternativas. Esta sincronización que voy a hacer con los procesos, con los hilos. En- Hay otras instrucciones. Creo que no sé si lo vieron, es la palabra clave, digamos, synchronize, ¿sí? Que es una forma de sincronizar, digamos, también las tareas por medio de una variable, de una forma sencilla. Es el famoso lock que lo van a encontrar en la teoría, ¿sí? Que en otros lenguajes de programación sí se llama así, llave o lock, cerrojo, ¿sí? Que es parecido a un semáforo. Entonces, bueno, son diferentes, digamos, mecanismos para sincronizar esa ejecución. Bien, sigamos entonces. Aquí, bueno, hay un poquito ya de pseudocódigo y vemos lo que es lo que son los semáforos. No nos olvidemos que tenemos, de vuelta, esta es también otra pregunta que siempre se hace en el final, ¿sí? ¿Qué es un semáforo? ¿Sí? Uno dice una variable. No, es un TDA, es un tipo de dato abstracto, ¿sí? Es más que una variable, es una construcción, ¿sí? Entonces, no es una variable. ¿Lo podemos definir como una variable? Sí, pero en realidad es un TDA, ¿sí? Es algo mucho más que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene, qué sé yo, tenemos operaciones para poder realizar dentro de esa variable, ¿sí? Tenemos dentro de esa construcción, tenemos un contador, tenemos una cola de procesos, ¿sí? Y el semáforo, digamos, de las soluciones de sincronización es la más sencilla de utilizar, ¿sí? Es la más potente y además justamente es la que a veces, si no somos ordenados, es la que nos trae mayores problemas, ¿sí? Porque si yo le hago un wait, ¿sí? Esa espera que hago sobre el semáforo y no hago la señal, el send, el signal, ¿sí? Ese recurso queda inutilizado. Entonces, tengo que ser ordenado con los wait y los signal para permitir, digamos, la ejecución de un hilo, de una instrucción, o para frenar la ejecución. Justamente eso es lo bueno, eso es lo potente del semáforo, que yo puedo tranquilamente utilizarlo. Uno piensa, sí, yo con el semáforo lo adquiero y ejecuto las instrucciones. Pero si yo necesito que no se ejecute la instrucción hasta que pase algo, tengo que frenar la ejecución. Entonces, también puedo frenar la ejecución, obviamente, jugando con estas operaciones, con el wait y con el signal, voy jugando para que no se ejecute
un conjunto de instrucciones hasta que pase algo, hasta que se cumpla algo. ¿Sí? Ya cuando veamos el práctico de semáforo, ahí lo vamos a ver mucho más claro. Los semáforos usan hilos. Al revés, los hilos usan semáforos. ¿Sí? Yo tengo que usar los semáforos para sincronizar los hilos. De pronto ese hilo queda encolado en el semáforo. Si a eso te referís con que el semáforo usa hilo, y podríamos decir que, bueno, que sí. O sea, el semáforo tiene una cola de hilos encolados esperando ejecutarse porque, digamos, otro hilo ya adquirió ese recurso. Entonces aquí, sí, hay una porción de pseudocódigo, me pide que consiga el siguiente programa concurrente, calcular para él el conjunto de los posibles valores finales para la variable x. ¿Sí? X comienza en 0, el semáforo S1 comienza en 1, ¿sí? Hay tres instrucciones fundamentales del semáforo. La inicialización, que es muy importante, el wait y el signal, ¿sí? La espera y la señal. Dependiendo de cómo o en cuánto inicialice al semáforo, ¿sí? Será justamente cómo se va a ejecutar el programa. Acá yo ya estoy viendo, digamos, una pequeña trampita, digamos, porque el semáforo 2 se inicializó en 0. Si yo inicializo un semáforo en 0, ¿qué pauta me da? ¿Qué salta a la vista? ¿Cómo? Eh, Que no está disponible. ¿Está bien? Sí, no está disponible. ¿Y qué va a pasar apenas alguien lo quiera utilizar? lo, lo va a dormir, podría decirse, que en este caso, con un Exacto. wait. ¿Sí? No le va a Ahora, si permitir el fuera un acceso. signal o un send, lo... Porque en teoría, ¿viste? Nos enseñaron que el semáforo, comenzamos con el wait para adquirir el semáforo y el send o signal, señal, para liberarlo. Cualquier proceso, cualquier hilo, yo voy a decir proceso y me refiero de forma indistinta al hilo, ¿sí? Si digo proceso, estoy hablando del hilo, ¿sí? No es que son dos cosas distintas. El proceso en nuestra materia es el hilo y el hilo es el hilo, ¿sí? Cualquier hilo, cualquier proceso que haga un wait sobre S2, ¿sí? Se va a dormir, se va a encolar. Entonces, si yo con esta inicialización, el proceso uno, ¿sí? Se no va duerme. a entrar. Claro, no va a ejecutarse, va a quedar ahí, ¿sí? De entrada. ¿Qué quiere decir? Esto está diciendo lo que yo les decía recién, que jugando con los valores del semáforo, voy a ejecutar, digamos, o voy a darle cierto orden de ejecución sin degradar, digamos, al micro, sin hacerlo de forma secuencial. Porque acá estoy durmiendo a P1. ¿Por qué? Porque tiene que darse algo, qué sé yo, bueno, el incremento de una variable, qué sé yo, estoy esperando que primero se ejecuten los otros, ¿sí? Entonces, de entrada, P1 no se va a ejecutar, ¿sí? Porque S2 está en 0. ¿Cuándo se va a empezar a ejecutar P1? Cuando ese 2 esté en uno. ¿Y cuándo va a pasar eso? En ningún Cuando momento. se... No se ¿Ah? puede hacer si se manda una señal y se cambia el estado o no. Bueno, pero ahí, en lo que yo tengo ahí en la Tendría pantalla, que ingresar a otro proceso primero. P3. ahí O sea, está. ingresaría Cuando, P2 y P3, que no. claro, cuando P3 haga el sensor S2, recién va a comenzar P1, ¿sí? Recién P1 va a salir de la espera. Pero fíjense que acá, o sea, tranquilamente, si el orden de ejecución fuera que P1 comienza primero, listo, se duerme. Ya está controlado. Y ahora tengo estos dos. Tengo S1 y tengo tengo estos dos procesos que van a hacer un wait sobre ese uno. Uno lo va a lograr. ¿Sí? Entonces ahí está esa prueba de escritorio como la hicimos recién, ahora con tres procesos, porque en una ejecución, ¿sí? En una largada, digamos, primero se entra P2, entonces hace el wait. Cuando P3 se quiere ejecutar, no puede porque ya P2 adquirió ese uno. Ya lo decrementó a cero, entonces esto se congela también. Entonces tengo los dos congelados. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? P2 va a ejecutar X y la instrucción es X por X. Entonces esto es cero por Profe, cero. yo no ¿Sí? entiendo la instrucción wait. Si está en ¿Cómo? uno, se para. No, 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 no. Si está en uno, pasa. Si está en cero, para. Ok.
en cero para, ¿sí? O sea, esto es así. Está en uno, digamos, como el semáforo, tiene luz verde, ¿sí? Yo adquiero el semáforo, o sea, digamos, yo llegué primero, P2 llegó primero. Hizo el weight sobre ese uno valía uno, ese uno valía uno, entonces ahora y hago el weight, la logro ejecutar. Esta es una instrucción atómica, me asegura que se ejecuta solamente esa instrucción. Salgo del wait para ejecutar esta instrucción. Entonces ahí ya ese uno vale cero. El contador del semáforo vale cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando P3 intente hacer el wait, no va a poder, porque ya vale cero. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente se encola. Entonces, P2 tiene la vía libre, ejecuta tranquilo su instrucción y hace el send. Cuando hace el send, ¿todavía se puede ejecutar P1? No, no. Va a pasar el control a P3, ¿sí? Porque hizo el wait sobre ese uno. Están trabajando sobre el mismo semáforo. Le da el control a P3, entonces ahora P3, ¿qué hace? X igual a X más 3. Acá valía cero, entonces ahora vale, ¿cuánto vale X? 3. Aquí. Vale 3. 3. Bien, entonces, ¿qué hace P3? Le manda el send a S2, ¿eso qué quiere decir? Que habilita P1 y después hace el send sobre S1. Listo, también deja todo liberado. Entonces viene tranquilamente P1 y ejecuta a X 2 por X. Valía 3, 3 por 2, 6. Y acá vuelvo a liberar S1. X, en esta ejecución, X vale 6. ¿Mm? ¿Se entendió, no? Sí, profe. Entonces, Profe, sí, ¿qué hacía el send? el send es el signal. ¿Sí? La señal sobre el semáforo. ¿Te acuerdas qué era la señal? Liberaría No, directamente. Signal sería como la luz del semáforo si está en rojo o verde. La señal es cuando, digamos, yo le doy, digamos, la señal de que puedo utilizar, digamos, el recurso, pero en realidad a nivel, digamos, de código internamente, yo estoy incrementando el valor del semáforo en uno, ¿sí? Con el sen, con el señal. Profe, una consulta. Cuando se termine de ejecutar recién hasta el final P sub 3, recién se pasaría a ejecutar el P sub 1 donde se quedó, ¿que no? No, en esta instrucción ya se podía ejecutar P1. No es el final, es casi el final, digamos, ¿sí? Yo hago el send sobre S2, ahí lo incremento, ¿sí? Estaba en cero el semáforo, ahora vale uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que salió del wait, ¿sí? O sea, esto, Ahí va a poder aprovechar el recurso. claro, ¿sí? O sea, uno simula con los semáforos un recurso, pero en realidad lo que está simulando es la entrada o la salida de la ejecución de ese recurso, ¿sí? El recurso acá es la variable X, la variable compartida, un entero. Entonces, el semáforo simula, digamos, que le doy el control para ejecutarse o le quito el control. Entonces, bueno, con el signal, con el send, yo le estoy quitando, o sea, yo estoy incrementando el valor de ese contador. Con el wait lo estoy decrementando. Pero como por teoría, ¿sí? Por regla, digamos, el semáforo no puede valer cero, o sea, yo acá no puedo hacer un wait sobre ese 2 y seguir ejecutando, porque acá valdría menos uno y eso no es posible. ¿Sí? Entonces, por eso es que se queda congelado acá, P1. Entonces, en la otra ejecución sería al revés. De vuelta, digamos que P1 se quiere ejecutar primero. Listo, no puede porque se clava, porque vale cero. Pasamos, entonces, digamos ahora P3 se ejecutó primero. Hizo el wait sobre S1, listo, P2 se congeló. ¿Sí? Y acá es distinto. Acá, ¿cuánto vale X? Si voy a ejecutar P3, ¿cuánto vale X? 3. Ahora el 3. 3. ¿Sí? Y ahora hago el sen sobre S2, ¿sí? Fíjense, ¿no? Hago el sen sobre S2 y fíjense que tranquila, entonces pasa, ya paso acá P1. Pero si yo hago el wait sobre S1 antes del sen, acá también se congeló, ¿sí? Ya tengo, digamos, los dos congelados. Entonces, ¿qué va a pasar? P3 se ejecutó tranquilamente sin disturbios. Acá X vale 3. Entonces, acá
Acá tengo otras dos ejecuciones posibles. Puede ser que primero P1 y después P2 o P2 y después P1, ¿sí? Así que eso después lo resuelven ustedes para sacar los valores posibles de X. ¿Sí? ¿Se entendió entonces, no? Sí, profe. Por Profe, yo aparte, tengo si una pi- duda, Profe, porque P1 nunca hace el signal de S2. P1 nunca hace el signo sobre S2. Bien. ¿Por qué? ¿Y porque no está escrito que no? Claro, sí, sí, no, está bien. Claro, no está escrito. Pero fíjense qué pasaría si P1 hace el signal sobre S2. A ver, ¿quién me, quién se da cuenta? ¿No sería necesario, profe? Ah, no puede volver a ejecutarlo. No, 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 para. Supongamos, P1 le agrego yo la instrucción acá, le agrego el sen sobre S2. ¿Qué pasaría? Entonces P1 podría aceptar tanto a S2 como a S1, porque al Exacto. mandarle el signal S1 lo va a volver uno, pero si le hace también a S2, entonces los dos van a estar disponibles y cualquiera de los dos puede entrar al mismo tiempo a P1 y ahí va, y ahí Claro, se va a ver el problema. ahí yo voy a tener un quilombo, claro, ya no voy a tener una ejecución ordenada. Y además, fíjense que además, o sea, esto no quiere decir que sea así, ¿no? Ojo, yo lo estoy diciendo acá por el ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? S2 va a terminar, digamos, con un valor de uno, con un valor disponible, digamos. Y digamos que capaz que si yo inicié de esta forma, digamos que era por algo, ¿sí? O sea, por algo S2 estaba en cero, para que P1 no se ejecute, ¿sí? Entonces, como dice el compañero, si, si esto fuera un bucle donde se vuelven a ejecutar todo, ya tengo un quilombo y ya tengo ¿cómo se llama? Otras combinaciones de ejecución, porque ahora P1 sí va a poder ejecutarse, ¿sí? Porque acá yo pongo un sen sobre S2, ya estoy habilitando, digamos, a que P1 se ejecute tranquilamente o que compitan los tres. Y, digamos, yo originalmente no quería eso, yo quería que P1 siempre espere. ¿Eh? Entonces, sí, o sea, ¿es posible? Sí. Pero digamos, en este ejemplo, o sea, ¿es posible hacerlo? Sí. ¿Debería de hacerlo? No sé, depende del problema. O sea, si esto, digamos, obviamente yo no tengo información aquí, me falta información. Porque capaz que el problema me decía, bueno, fíjese, además, recuerde que siempre, qué sé yo, la P1 se ejecuta siempre al final. Ah, entonces, bueno, no tengo que cambiar esa naturaleza. S2 siempre va a estar en cero, digamos, o sea, en cero ante una nueva ejecución, quiero decir. ¿Sí? Pero de vuelta, el problema me va a decir eso. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Justamente cuando veamos el práctico de semáforos, en algunas situaciones, ¿qué quiere decir? Que el recurso comienza inutilizado por algo, qué sé yo. Supongamos, tengo una cabina de peaje, ¿sí? Tengo tres cabinas de peaje. Entonces se abre a las 8 de la mañana. Y digamos que el que opera la cabina uno va a llegar tarde, va a llegar a las 9 de la mañana. Entonces, ese recurso, ¿sí? No se va a poder utilizar durante una hora. Entonces yo lo voy a iniciar en cero. ¿Qué va a pasar? Voy a tener un contador, un proceso que va a estar contando el tiempo y va a decir, bueno, cuando llegue las 9 de la mañana, le mando el send sobre ese 2. Nada más, hace esa introducción y termina. Hace el send, entonces ya se puede utilizar esa cabina de peaje que había comenzado inutilizada. ¿Sí? Entonces, esa es la potencia y lo bueno de los semáforos. ¿Sí? Que yo puedo jugar con esa lógica. Espera un segundo, sea profe, si me puede habilitar la cita. ¿Felipe está por ahí o no? Sí. Felipe, ahí decía un alumno si le podías habilitar la asistencia, que estaba en el dentista. Una alumna, perdón, Agustina, vete. Bien, bien. Ahí le habilito 5 minutos. Y pasarle el enlace, ahí copio el enlace, porque capaz que no, si no llegó. Y nada más, no hay más habilitaciones. Que Wait consume y Signal libera.
Weight consume sin celebrar. Sí, sí, sí. El weight decrementa y el signal incrementa. Es eso. Nada más que, por regla general, el semáforo no puede, el contador del semáforo no puede valer cero. ¿Eh? Bien. Punto 3. ¿Sí? Fíjense, tengo esta imagen, esta intersección de calles. ¿Sí? Es un Profe, ejido. disculpe. Sí. En el punto anterior tendríamos que hacer la prueba de traza. No entendí bien qué hay que hacer. ¿Cómo, cómo? En el punto anterior que vimos, ¿deberíamos hacer la prueba de traza o qué es lo que hay que presentar? ¿Qué dice ahí? Calcular para él, o sea, para este programa, ¿sí? El conjunto de los posibles valores finales para la variable X. Entonces, digamos, tiene que hacer la prueba de, bueno, prueba de traza, prueba de escritorio, lo llamamos nosotros, digamos, de ver, o sea, bueno, a ver, ahora se ejecuta primero P2 y después P3. Ahora en esta ejecución primero P3 y después P2, ¿sí? Y ver cuáles son los valores de X. ¿Eh? Parecido a lo que hicimos acá con A y B, pero ahora con X. Gracias, profe. Y digamos, eso vos lo vas viendo, entonces, digamos, lo hacés, digamos, como hicimos recién, manualmente, digamos. Entonces, yo sé que P1 va a esperar. Entonces, en la primera ejecución habíamos hecho que P2 se ejecute antes que P3. Entonces, quiere decir que obtuvo el recurso. Entonces, ejecutó tranquilamente. Y después vino P3 y luego P1. En otra ejecución sería P3, ¿sí? Y luego P2. Pero ya vimos que al hacer esto, P1 arrancó. Entonces ya P1 está compitiendo con P2. Entonces ahí tengo que decir, bueno, en esta ejecución donde primero se ejecuta P3, después se ejecuta P1 y después P2, o al revés, primero P3 y después P2 y P1, y ver los distintos valores de X. Entonces debería haber un valor, dos valores, segundo valor, tres, creo que son cuatro valores distintos de X. ¿Sí? Fíjense. Profe, una consulta. En el caso de P3, donde hay dos send, recién podría entrar a ejecutar los otros dos procesos cuando terminen los dos send, ¿verdad? No, tranquilamente, mira, si vos haces el zen sobre S2, el micro, digamos, puede decidir, digamos que si tuviéramos dos núcleos, le pasa el control automáticamente a P1. Y ya P1 se está ejecutando junto con P2. Pero te digo, Antes de ejecutar la última línea. claro, antes de ejecutar esta última línea. ¿Sí? Por eso te digo, ojo, ¿me entendés? Yo hago esto y ya tengo que volver a revisar todo mi código para ver cómo puede seguir. No es que esto se va a ejecutar de forma secuencial, todo junto y después va a P2, después P2. No, no. Yo acá habilito esto, hago el send sobre S2, ¡pum! Automáticamente P1 ya está en carrera. Ya hizo el wait sobre S2. Pero ¿qué pasa? Si P1 hace el wait sobre S1, antes que se haga el send, se duerme. Entonces ahí tengo los dos dormidos, P1 y P2. Pero si hago el send y, digamos, se despierta, digamos, P1, ¿sí? Va a seguir P1 antes que P2, ¿sí? Entonces ahí, digamos, va a ser otra ejecución distinta. Pero Entonces, podría no ejecutarse ese P1 y pasar directamente a la última línea, ¿verdad? sí, también, tranquilamente, tranquilamente, ¿sí? Por eso digo, ese orden no lo controlamos, ¿sí? Y tarea para la casa, revisen, igual después también lo podemos ver, digamos, ya en código, en vivo y en directo. Si el orden de encolado, revísenlo, el orden de encolado del semáforo es FIFO, ¿sí? O es, digamos, aleatorio, se encolan y ya está, ¿sí? Si es FIFO, bueno, el primero que hizo el wait sobre ese uno va a tomar el control, ¿sí? En algunos casos, pues fíjense si realmente siempre pasa así. ¿Sí? No recuerdo, ¿sí? ¿Qué dice la teoría del semáforo en Java si se encolan en orden FIFO? Revísenlo. O sea, en segundo código podemos decir que sí, digamos, o podemos pensar que no para hacerlo más complicado. Bien, en este punto, el punto 3, ¿sí? Tengo, digamos, eh, ¿cómo se llama? Una intersección Intersección. en la calle, ¿sí? Y tengo un posible interbloqueo. ¿Por qué? Porque cada auto,
cada cuadrante quiere ir hacia otro cuadrante distinto. Y a su vez, bueno, el que está en otro cuadrante quiere seguir en esa dirección, ¿sí? El 2 quiere irse para la izquierda, el 3 quiere irse para abajo, el 4 para la derecha y el uno para arriba. No sé qué pasa. Si no hay ningún control, pasa esto, interbloqueo. ¿Sí? O sea, es decir, no pueden avanzar, ninguno puede avanzar. Entonces, ¿qué es lo que se les pide? ¿Sí? Que implemente mediante pseudocódigo una rutina que permita la circulación de los autos y evite el interbloqueo. Para ello debe emplear semáforos como mecanismo de sincronización y debe identificar cada auto por el sentido hacia dónde desea ir. Acá le pongo norte, sur, este, oeste o pueden poner ustedes arriba, abajo, izquierda, derecha, no importa. La idea es que con semáforos resuelvan esta situación, ¿sí? No le voy a dar ninguna pista porque quiero que lo piensen, ¿sí? Pero de vuelta. Recordemos esto que hacíamos aquí, que jugábamos con el valor del semáforo, ¿sí? Y intentemos, digamos, imaginarnos qué pasaría acá. Podemos tomar como que cada auto es un proceso y cada cuadrante es el recurso que tiene, ¿sí? Digamos, una ayudita. Pero ustedes véanlo como quieran. Pero esa es la idea. En pseudocódigo tengo que intentar dar solución al interbloqueo. O sea, tengo que evitar que que choquen, digamos, los autos, que se bloqueen eh, entre sí. ¿Sí? Espera un segundo. Bien, entonces, bien, esto lo resolvemos en pseudocódigo. Punto 4. Investigue cómo y mediante qué mecanismos se implementa concurrencia en los siguientes lenguajes de programación: Java, C Sharp y Python. Indique además los nombres de las librerías para cada lenguaje. ¿Sí? Tiene que simplemente ver, ¿sí?, qué opciones me da cada lenguaje, ¿sí?, e indicar las librerías. ¿Sí? Para cada uno se llama de forma distinta. ¿Sí? Para Java se llama javautil.concurrent. Para C Sharp, lo que era threading y multithreading. En Python también. Entonces, bueno, cada uno tiene su mecanismo. No se les pide nada más que eso, ¿sí? Así que es para revisar un poquito y nada más. Punto 5. ¿Cuáles son los posibles valores de X? Sí, tengo acá dos hilos, ¿sí? Entonces, de vuelta, no tengo acá semáforos. Entonces tengo que hacer, digamos, de cuenta que, de vuelta, esto, jugar como lo hicimos en el punto 1, que pasa la ejecución a una variable, a la otra, perdón, a una tarea, a la otra. Acá tengo dos tareas, tengo dos hilos, ¿sí? De vuelta, es para que hagamos esa prueba de traza, esa prueba de escritorio y vayamos viendo. Ah, bueno, ahora se ejecuta primero esta y luego esta otra, y después esta y después viene para acá. Bueno, así. ¿Sí? Ahora, si de pronto con todas las combinaciones siempre tiene el mismo valor X, listo, perfecto, no hay problema. No es que tiene que valer distinto. ¿Sí? Lo veamos. Punto 6. Existen dos procesos concurrentes donde S, ¿sí?, tengo el proceso S con dos instrucciones, S1 y S2, y R con R1 y R2. Me dice que S no puede ejecutar S2 hasta que R haya ejecutado R1. ¿Cuántos semáforos debería emplear y en qué valores los deberías inicializar? ¿Dónde pondrías las operaciones wait y signal? ¿Sí? Esto de Profe, una vuelta, consulta. Ahí sí. tendríamos dos procesos, dos hilos. El número de semáforos que tenemos que usar tiene que ser, ¿cuántos tendría que ser? Por ejemplo, si tuviéramos cuatro hilos o seis hilos, por ejemplo, ¿cuánto sería el número de semáforos mínimo que tendríamos que usar? Ojo, ¿no? No hay una regla, pero si yo tengo que controlar la ejecución, ¿sí?, con semáforo, el número mínimo es uno, ¿sí? Pero a veces con un solo semáforo no me es suficiente. Se complica más, sería. Claro, claro, tengo que escribir mucho más código y se vuelve, digamos, Eficiente. sí, pero en realidad la programación se vuelve, digamos, media sucia, digamos, por así decirlo, ¿sí? Porque tengo que escribir mucho código porque tengo que usar solamente un semáforo.
Entonces, no quiere decir que no se puede hacer, sí se puede hacer, es más código, nada más. ¿Sí? Es más complicado. Ahora, si puedo utilizar más semáforos, mejor. Ahora, usando muchos semáforos también es contraproducente. ¿Sí? Ahí también, ¿qué pasa? Normalmente, y pasa esto que usan, se pueden a usar muchísimos semáforos y pasa que cada proceso tiene su propio semáforo. Entonces, cada proceso tiene su propio recurso, cuando en realidad yo tengo un solo recurso. ¿Sí? Entonces, por eso, ojo, porque si bien es muy potente y muy fácil el uso del semáforo, también trae estos problemas. Eh, el problema de que, digamos, no le hago el signal y lo dejo inutilizado al recurso, ¿sí? El problema de que defino un semáforo para cada proceso, no para cada recurso, para cada proceso. Entonces, cada proceso ve que puede utilizar tranquilamente ese recurso. Entonces, entra y hace lo que quiere. Y en realidad estoy haciendo macana, porque yo tengo que controlar, digamos, un solo recurso para múltiples procesos. Entonces, digamos, de vuelta, no hay una receta. El problema nos va a llevar a, digamos, a generar, a crear más, menos semáforos para poder controlar la ejecución, pero digamos, no hay una receta. Obviamente, el número mínimo es uno y el número máximo tampoco, no hay un número máximo. Pero ojo, o sea, porque sí pasa y pasa en los parciales y demás, y esto, que se pueden a crear semáforos y entonces llega el punto de que cada proceso tiene un semáforo propio y no tiene sentido, ¿sí? Porque tiene todos los recursos disponibles, y entonces no estoy controlando nada, ¿sí? Y si hacemos, digamos, unas ejecuciones, digamos, muy paramétricas, nos vamos a dar con que el valor del recurso compartido es cualquier cosa, se solapan los valores y demás, entonces no tiene sentido, ¿sí? Entonces, eh, aquí dice, bueno, ¿cuántos semáforos tiene? Capaz que con un semáforo es suficiente y ya está, ¿sí? Mm, ¿Sí? Entonces, no, de vuelta, no es que por cada proceso habrá un semáforo. Acá tengo otro problema. Tengo tres hilos, ¿sí? Cada uno imprime una letra o una secuencia de caracteres, ¿sí? R ok, I ok, O ok, ¿sí? Les piden que empleando semáforos se deba asegurar que el resultado final de la impresión sea R, I, O, ok, 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 ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿sí? Esto de vuelta es para que agilicemos la cabeza y vayamos pensando cómo jugamos con el weight y con el signal de los semáforos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, fíjense, si siempre, fíjense que dice que se debe asegurar que el resultado final de la impresión sea ese resultado, o sea, de cualquier ejecución. Entonces, comencemos con este. Si R siempre tiene que estar en la impresión, ¿qué quiere decir eso? Tiene que entrar primero en el hilo, en el primer hilo. Primer hilo. Bien, ¿y qué haría para que los otros no entren? Un wait. Wait, sí. No, para que los Un otros no wait. entren, ¿no? O sea, no, Un para. sign, send, ¿que no? Para que lo corte y No, no, nada. no, 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 no. no, no. Pensemos a ver. No, los Eh, tres tienen que entrar en wait, pero Sí, el primero tiene que ser el que lo use, al semáforo. bueno, ¿y cómo me aseguro para eso? Para que el primero lo use. Los tres hacen wait, ¿sí? Hacen el wait sobre un semáforo X. Es parecido al anterior punto, Podríamos usar anterior al punto la 3 trampa punto del 2, punto uno. punto 3, punto 2, es parecido a ese. ¿Al cual punto? El Al punto uno había uno que inicializaba en punto cero. 2, Al al punto punto 2. 2. Claro, ¿eh? Podemos usar dos semáforos en ese caso y empezamos con el primero y le damos queda el turno Es, para cada quien. es muy parecido a ese, ¿sí? Así que fíjense. Y ojo, ¿no? Ojo. Entonces, siempre la ejecución tiene que ser así, ¿sí? R y O. No puede ser R, O, I. Entonces, fíjense cuántos semáforos tengo que utilizar, cómo los inicializo para ordenar. O sea, acá, digamos, es un caso particular que tengo que ordenar la ejecución, ¿sí? Normalmente, ¿sí? En muchos casos no va a pasar eso, ¿sí? Quizás tenga que inutilizar, digamos, por un tiempo un recurso y ya está. Pero acá me están diciendo, che, no.
primero se tiene que ejecutar de esta forma. Parece algo tonto, porque yo dije entonces, bueno, ya está, lo hago de forma secuencial, R, I, O, y OK, OK, OK. Sí, ya sé. Pero es para que, de vuelta, para que agilicemos la cabeza y digamos, che, a ver, ¿con cuántos semáforos me las puedo arreglar? Y la regla, ¿sí? Tendría que ser de utilizar la menor cantidad de semáforos. ¿Sí? Porque mientras menos semáforos tengo menos, va a ser más rápido. Es verdad, tengo máquinas ultra rápidas hoy en día, no va a ser un problema. Pero la regla tendría que ser, y igual, estamos trabajando con ejercicios de juguete, digamos, ¿sí? En la vida real vamos a tener mucho más consumo de memoria, de micro y demás. Pero la regla tendría que ser, me las tengo que arreglar con la menor cantidad de semáforos. Y eso para todo. Lo mismo, la menor cantidad de variables, la menor cantidad de matrices, la menor cantidad de bucles, bueno, ¿sí? Código ordenado. Y por último, mediante semáforos y pseudocódigo, resuelve el siguiente problema, ¿sí? Este es el problema del barbero dormilón. Seguramente si no lo vieron, lo van a ver en sistemas operativos. Una barbería posee una sala de espera con N sillas y una sala para el barbero. Hay una sala de espera y después una sala para el barbero. Si no hay clientes esperando, el barbero duerme. Si un cliente entra a la barbería y todas las sillas están ocupadas, el cliente se retira, ¿sí? No espera, ¿sí? Siempre va a haber casos, este caso es muy gráfico porque en algunos problemas, si no hay recursos disponibles, el proceso muere. En otros casos, espera. Entonces acá se muere. El cliente llega, está todo ocupado, se muere, se retira, o sea, ya está, finaliza. Si el barbero está ocupado, pero hay sillas, el cliente se sienta en una de las sillas libres. ¿Sí? Una de las N. Si el barbero está dormido, el cliente, el primero que llega, lo despierta. ¿Sí? Entonces escribe un programa para coordinar al barbero y los clientes. Esto está, uno busca pseudocódigo, problema del barbero dormilón y está. ¿Sí? Entonces fíjense que esa solución que encuentren se adapte, digamos, a las condiciones que se están indicando aquí. Y si lo quieren hacer a mano, digamos, sin buscar en otro lado, perfecto. Pero de vuelta, es para que pensemos esta lógica, este problema. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando tengamos que resolver los otros problemas, vamos a mezclar, ¿sí? Problemas del barbero, el problema del consumidor y productor, ¿sí? Así que em, vamos a tener, digamos, estas distintas variantes, ¿sí? De que se espera, de que no se espera, de que si hay lugar espero, de que si no hay lugar me hago otra cosa, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Bueno, y los puntos obligatorios, el 3, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Así que bueno, tienen tarea para hacer, estimados alumnos. Profe, Sí. tengo una consulta del punto 12. Eh, para el caso de saber cuántos semáforos tengo que hacer, ¿tengo que hacerlo mediante pseudocódigo? ¿O cómo? Sí, aquí tendrías que hacerlos así como. O sea, fíjate que acá es distinto. Acá, digamos, no sé qué hace cada instrucción, como tenemos en los otros problemas, ¿sí? Que tenemos que incrementamos, no tengo. Yo lo único que sé es que S2 no se puede ejecutar antes que R1, nada más. Yo no sé qué hace S1 y S2, no sé qué hace R1 y R2, ¿sí? Entonces, digamos, como decimos en pseudocódigo, tendré que poner, digamos, wait sobre el semáforo X eh, y, digamos, mandar a ejecutarse, digamos, a S1, qué sé yo, ¿sí? Eh, vos fíjate que vos vas a tener que hacer algo así, digamos. Vos vas a tener dos hilos, ¿sí? Y acá vas a tener S1 y S2. Y acá vas a tener R1 y R2. En el medio, arriba, abajo, en el centro, no sé, habrá tantos wait y signal, ¿sí? De tantos semáforos como sea posible para garantizar esto que te pide la consigna. ¿Sí?
Sí, profe. O sea que tendría que hacer solo código y recién puedo saber la cantidad de semáforos. Claro, sí, sí, sí. Va a tener que hacer, digamos, escribirlo, digamos, de esta forma, qué sé yo, e ir probando. Es decir, bueno, para, en este caso, si se ejecuta primero este y después el otro, no, no me asegura que la condición. Entonces, lo inicializo de esta forma el semáforo. Le cambio la inicialización, le hago un wait, le hago un send y después un wait. ¿Sí? Bueno, ahí de vuelta. Voy jugando, voy viendo y me aseguro la ejecución. Profe, Sí, sí, decime. este, ¿qué cambiaría si inicializamos el semáforo en cero, en uno? No me quedó muy claro eso, ¿no? Me estás cargando, ¿no? No, profe. Mauricio, fíjate, mira, ¿te acuerdas que lo que hablábamos acá? ¿Sí? Cambia y mucho, cambia el orden de ejecución. Si volvamos a este ejemplo, ¿ve? Yo inicializo a S2 en cero. Entonces, ¿qué dijimos? Que en cualquier orden de ejecución, ¿sí? Cualquiera que se ejecute primero o que se ejecuten, digamos, se quiera, o sea, a ver, pensemos así. En un ambiente real, los tres se van a poder ejecutar al mismo tiempo. Sí, esa es la verdad. Entonces yo tengo que resolver, digamos, ese problema para asegurar, digamos, un cierto orden, ¿sí? Acá, bueno, digamos, estos ejercicios son, digamos, son para pensarlo, pero capaz que en la vida real hacemos un wait y un signal y ya está, se solucionó el problema, porque tengo un solo recurso y el resto espera, ¿sí? Porque lo resuelvo con un solo semáforo. Acá, claro, me han complicado porque tengo dos semáforos. ¿Pero por qué? Porque estoy viendo que algo pasa con P1 que no quieren que se ejecute primero. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para dormirlo? ¿Cómo hago para asegurarme que P1 no se ejecute primero? Lo duermo. ¿Y cómo lo duermo? Justamente haciendo un wait sobre un semáforo que está en cero. Que yo me aseguro que está en cero, que comience en cero. Entonces yo sé que nunca P1 se ejecuta primero. O va a comenzar a ejecutarse, porque va a llegar, por más que se ejecute primero, va a llegar acá, pumba, se duerme. O si igual, estoy hasta acá ejecutando esto, va, se lanza P1, se duerme. Estoy hasta aquí ejecutando P3, quiere ejecutarse P1, pumba, se duerme. ¿Por qué? Pues está en cero. Entonces, eso me cambia, que el programa no puede arrancar, este proceso no puede arrancar porque S2, que vale cero, no puede valer menos uno. El wait siempre decrementa en uno al semáforo. Si comienza en cero, por regla general, no puede valer menos uno. Si yo hago un wait que me decremente el semáforo, vale cero, no puede valer menos uno. Entonces, ¿qué pasa? Ese no puede valer, ¿qué me indica? Que se bloquea y se encola. Entonces, P1 está encolado en la cola de procesos de S2, esperando que alguien haga un send, un signal. ¿Mm? En Java es acquire y release. Entonces, estoy esperando que alguien haga esto. Si esta instrucción no estuviera, la saquemos a esta, listo, P1 nunca se ejecuta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se puede ver eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Fíjate cómo altera la ejecución de este programa esta simple inicialización. Si ese 2 hubiera comenzado en 1, listo, ahí están todos en la misma condición. Y es más, parecería que P1 tendría prioridad, porque P1 sí pasa el wait, ¿sí? Y estos dos están peleando con S1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si justo eh, se ejecuta este wait y se ejecuta cualquiera de estos dos, el otro se encoló.
Y P1 también se encoló, porque si ya entró uno a hacer el wait sobre ese uno que valía uno, también se encoló. Pero este se va a liberar cuando cualquiera de estos dos haga el send sobre ese uno. ¿Sí? Ya le va a dar, digamos, la posibilidad de continuar la ejecución. Pero entonces, digamos, eso es lo que cambia la ejecución. Digo, perdón, la inicialización. Si ese uno hubiera sido 2, ¿sí? Tengo un flor de quilombo, porque los dos se van a poder ejecutar al mismo tiempo y me van a pisar el valor de la variable x. ¿Sí? Por eso, ojo con los semáforos, que es muy fácil, es muy potente, pero también es muy liberal. Yo inicializo mal un semáforo y me mandé una macana. Entonces, por eso, tengo que probar, tengo que ver la ejecución, qué está pasando. Ah, sí, che, no, están entrando más de un recurso. Ah, ¿por qué será? Ah, me olvidé. No era dos, era uno. ¿Sí? O en realidad tenía que controlarlo por fases, entonces tengo que agregar un semáforo más. Uno lo inicializo en 3 y el otro lo inicializo en uno. Ah, bien, entonces ahí cambia la cosa. ¿Sí? Profe, la prueba de escritorio terminaría cuando todas las instrucciones de las tareas se hayan ejecutado. Exacto. ¿Sí? Ahí ya tengo, digamos, los valores finales de las variables. Profe, ¿Sí? una duda nada más sobre el semáforo. En teoría, cualquier semáforo acá cuando estamos haciendo ahí armando el código puede tener un valor mayor a uno, por ejemplo, iniciarlo en 2, en 3, pero eso lo restringimos poniéndole un tipo de dato booleano o algo para que solamente tenga valor 0 y uno, ¿que no? No, 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 no. En- Se dice, perdón, yo hablo mucho y ya me quedo sin voz. Se dice que hay dos tipos de semáforos. El semáforo binario, que puede valer 0 o 1, y el semáforo genérico o contador, que puede valer cualquier valor, ¿sí? 10, 15. Pero en realidad, digamos, sigue siendo el mismo semáforo, nada más que un semáforo inicializado, digamos, en 3 va a permitir que tres procesos hagan wait. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad para que tres procesos se estén ejecutando al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Hay que ver el problema. Si el problema me dice que tiene tres recursos, o sea, digamos, tres cabinas de peaje, ¿sí? Y que están atendiendo procesos en colas distintas. Entonces ahí, digamos, sí. Pero ahí con tres cabinas de peaje son tres recursos distintos. Entonces, digamos, los tres pueden acceder. Entonces, digamos, tengo los tres procesos ejecutándose al mismo tiempo. ¿Sí? Porque, digamos, ese uno inicializó en tres. Pero después me dice que las tres cabinas de peaje que están cobrando actualizan una única cuenta bancaria. Entonces, si los tres se están ejecutando al mismo tiempo, están recibiendo la plata del señor, le imprimen el ticket y demás, y actualizan una única cuenta bancaria, una única cuenta común para los tres procesos, tengo que meter otro semáforo ahí para controlar. Y ese sí va a valer uno, para que solamente uno pueda acceder a esa variable y actualizarla, a esa variable cuenta bancaria. ¿Sí? Bien, entonces en la práctica el semáforo binario mm, va a ser de uso solamente cuando sea necesario. Eh, sí, y no, o sea, de vuelta va a depender del problema. Bien, bien, ¿Sí? eso. Claro, porque de pronto yo te digo en todo, digamos, todos los hilos, qué sé yo, eh, a ver, lo compliquemos así. Yo tengo, digamos, tres tipos distintos de hilos, cada uno hace operaciones distintas, como esto, ¿sí? Uno multiplica, uno es una potencia y otro una suma. Y acceden sobre la misma variable. ¿Sí? Entonces, controlo, digamos, los 10 procesos, digamos, tengo un bucle que está creando todo el tiempo distintas instancias de cada uno de estos hilos. ¿Sí? Entonces, tengo todo el tiempo, digamos, cada segundo tengo tres nuevos hilos. ¿Sí? Entonces, digamos, en 10 segundos tengo 30 procesos que están queriendo actualizar la variable, pero solamente uno la va a actualizar en un momento dado. Entonces controlo todo con un solo semáforo.
¿sí? Hago un wait y un signal y ya está. ¿Por qué? Porque no tengo más variables, tengo solamente la X. ¿Sí? Entonces, con un solo semáforo ya me di vuelta. Bien. Profe, una consulta. ¿Sí? Al final de la prueba de escritorio, por ejemplo, del punto 3, uno tiene que cerrar el semáforo con un signal, por ejemplo, o lo puede dejar así no, que termine de usar el recurso y ya estaría. Al punto 3 me dijiste, ¿no? Y no importa, o sea, digamos, hay que resolver esta situación. El resto, Que lo que digamos, pase después ya no importaría entonces. claro, para este caso, ¿sí? Que digamos que Bien. es muy sencillo, ¿sí? Digamos, ¿lo podríamos hacer o no? Y además, como digo, es pseudocódigo. Ya después, cuando trajemos el código, no, porque en el código, qué sé yo, vamos a tener que se generan hilos a una tasa constante. Se están creando hilos cada 200 milisegundos. Entonces, siempre tengo cosas para ejecutarse. Entonces, no me puedo olvidar de hacer un signal. Me olvidé de hacer un signal y no utilicé el recurso, pumba, se clavó el programa. Nada más se ejecutó. Ahí sí, digamos. Bien, Ahí sí, profe. ahí sí tengo que ser ordenado. ¿Ah? Pero eso ya lo vamos a ir viendo con ejemplos, digamos, reales, digamos, de código. Bien, profe, yo me retiro entonces. Bien, chicos, si ya cuentan la asistencia y no hay dudas, nos vemos la semana que viene. No, profe. Nos vemos, chicos. Dice acá, profe, ¿puedo inicializar S1 y S2 ambos en uno para probar los posibles finales? Es sobre el punto 2. O tengo que respetar la inicialización que ya tiene. Para el punto, para la consigna que pide ahí y buscar los distintos valores, no hay que cambiar nada, ¿no? Hay que respetar eso. Ahora, si vos querés ampliar para pensar un poco más, sí, ponele a ese 2 también en uno y fíjate qué tanto se te complica la cosa. Capaz que de pronto tenés 10 valores distintos de X y no 4 como en la primera instancia. ¿Sí? Entonces, sí, sí, o sea, jueguen. No va a pasar nada si cambiamos. Pero para la consigna, sí, hay que respetar la consigna. Pero después para lo otro, para probar, sí. Los que no pudieron registrar la asistencia, le mandan un mensaje al profe Mujicundo, ¿sí? Él se encarga de la asistencia y ella habilitó 2 veces el formulario. Así que no. Profe, una consulta. ¿Usted después va a habilitar un apartado en el aula virtual para subir el trabajo práctico uno? Sí, sí, sí. Mañana lo hago. Mañana habilito todo lo que quedó ahí pendiente para subir las tareas, para subir el práctico uno, el 2, para crear los grupos, todos. Así que. Profe, una consulta. Profe, ¿me escucha? Sí, En el caso del punto 2, bueno, en el primer proceso no podría, entonces sería entre el proceso 2 y proceso 3, ¿no? Que se podría ejecutar. sí. Ah, bien. Digamos, ahí está la guerra, digamos. Lo que se llama la condición de carrera. Profe, Sí, me quedó una duda en el punto 2 con respecto al white y el send. Usted había dicho que el white nos decrementa en uno y el send va incrementando el semáforo en uno. sí. Pero tenía una duda o sea, en el momento en el que cambia, si primero tiene que evaluar, porque también entendí que si quedaba en uno, como que pasaba. Y si quedaba en cero, se paraba y pasaba otra instrucción. Pero no me quedó muy en claro eso. Si es como que primero cambia y evalúa o directamente lo cambia. Ah, bueno, por eso. A ver, si el semáforo está en cero y está el wait, claro, si evalúa, che, ¿lo puedo decrementar? No, no lo puedo decrementar, pumba, se encola. Se queda dormido, se pausa. ¿Sí? Ahora, cuando se despierta, cuando otro proceso hace un send, se despierta el que estaba encolado y dice, ahora puedo hacer un wait, vuelve a evaluar, ¿vale uno? Sí, lo hago. ¿Por qué pasa? Puede ser que otro sea más rápido y llegue antes, digamos. Y entonces, bueno, bueno, ahora puedo hacer un wait, no,
ya te lo ocupo otro, entonces me vuelvo a dormir, sigo dormido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese wait no se ejecuta, quedó pendiente, ¿sí? Ese decremento quedó pendiente porque no puede valer -1, sigue valiendo 0. Entonces, digamos, hace una verificación previa. Ah, ¿lo puedo incrementar? Sí, listo, ejecuto el wait y paso a la siguiente instrucción. Si no, no, se queda dormido en esa instrucción. ¿Sí? Ah, claro, es como que cada vez que se duerme pasa a la siguiente y si esa siguiente se vuelve a dormir, vuelve a evaluar todo de vuelta. Exacto. Ah, bien, perfecto, gracias. De nada. Profe, Profe, el respecto al semáforo punto, del punto 2, pero el semáforo del punto 2 es un semáforo binario. Y sí, porque S1 y S2 valen 0 o 1, no tienen otro valor. O sea que si hay un set y está en uno, se queda en espera. No, pues van a ver en código que justamente lo inicializo en 1, le hago un send, ahora vale 2, pues hay que ser ordenado. Ese Pero es si es por eso. binario, profe. Importa, no, no, por eso, el término binario y genérico, contadores, por la literatura nada más, o sea, en los papeles no existe eso. Yo le hago un send y se incrementó, le hago un send de 3 y se incrementó en 3. Esa era mi pregunta que quería hacer hace un rato, nada más que no la podía formular bien, era eso. Entonces, o sea que en la práctica un semáforo binario no tendríamos, porque si le llega a tocar un sen, a pesar de que inicialice en uno, va a aumentar a 2, Exacto. a no ser que yo esa variable la defina como un booleano. No, 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 no defino nada como booleano, es un semáforo, no. Ah, entonces esa era mi duda entonces. O sea que en sí, en la práctica, el semáforo binario no hay, solamente en teoría. Claro, en teoría, dice que vale 0 o 1, entonces vos tenés que ceñirte a eso. Entonces, bueno, tengo que ser ordenado en el código para no meterle un send de más y llevarlo a 2. Ah, listo. Bien. Porque Ahora sí. ahí, claro, pero pará, y eso no quita que durante el desarrollo del problema, digamos, del código, o sea, digamos, de la ejecución, che, te digan, no, pero pará, en un momento dado se habilita por, qué sé yo, por lo que sea, un recurso más. Entonces tengo que hacer un send más. Y después se vuelve a la normalidad, vuelve a valer, estaba valiendo 2, ahora tiene que valer 3, y después vuelve a valer 2, qué sé yo. O sea, es decir, te dicen que pasa algo y se habilitó algo más durante un tiempo. Entonces después volvió a deshabilitarse. Entonces tengo que hacer, digamos, un send, por más que haya inicializado en 2, va a valer 3 ahora, y después lo tengo que volver a 2. ¿Por qué? Porque después pasó esa condición, ese tiempo, y se acabó, digamos, el descuento, el tiempo de descuento. Ok, bien. No entendí, profe. Pero ya no ven código. Ya no profe, ven código. ¿Sí? Ahí, digamos, ya problemas reales, digamos, ahí ya va a ser más claro eso. No, no se asuste. Profe, disculpe. Entonces, en la prueba de atrás, el punto 2. Digamos, si está en uno el semáforo, les paso un sen, estaría en 2. Sí, Y ahora, si paso un wait, volvería a 1. exacto. Ok. Y así hago la prueba de traza hasta que vea a dónde llegue. Claro, porque ahí te va a ir guiando, digamos, che, acá estoy trabado, acá no puedo seguir. Entonces, bueno, veamos si se ejecuta primero el otro y después este. Y ahí veo, bueno, ahí cambia, digamos, me deja, no me deja, bueno, ¿sí? profe, en el caso, Gracias, en el profe. punto 2 que P2 se ejecute antes de P3, después cuando P3 vuelve a liberar S1, ¿vuelve a competir P2 o ya no? Porque ya lo modificó. ¿Para cómo me decías? En el caso de que P2 se ejecute antes que P3, en el punto Sí, 2, sí. en ese caso, cuando P3 libera S1, ¿vuelve a competir P2 o directamente pasa a P1? No, no, acá no te dice nada, entonces quiere decir que hay una sola ejecución, una única ejecución. Si vos decís que P2 ejecutó antes que P3, entonces P2 llegó a hacer el wait sobre S1, hizo el de X por X y liberó S1 para darle lugar a que P3 comience a ejecutarse. Así que no se interrumpieron para nada. No, 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 no. Yo me refiero a que cuando P3 termina de ejecutarse, cuando libera S1, sí. ahí
estaría de nuevo disponible el recurso para P2. Claro, ahí sí. Entonces podría volver a ejecutarse. O sea, pero inicialmente P2 no se ejecutó. Eso me estás diciendo. No, 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 no. O No, no, sea, no, se él se ejecutó refiere. antes que P3. Se ejecutó primero P2 y después P3. No, 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 no. Te estoy haciendo quilombo, parece. A ver, pará, a ver, veamos. Vamos al PDF. A ver, ¿cómo me decís vos? P2 se ejecuta antes que P3. Sí. ¿Y a dónde llegó? ¿A qué hizo? ¿Hizo el wait? Claro, entró P2, ¿Hizo el hizo wait la o no? operación, devolvió S1 Sí, y ahí entró P3. sí, P3 libera S2 y después libera S1. sí. En ese caso, ya que P2 ya se había ejecutado antes, ¿vuelve a entrar en competencia o directamente pasa a P1? Bueno, por eso te digo, ¿por qué vas a ejecutar a P2 dos veces? Hay un Esa bucle, justamente era mi pregunta, un profe. bucle ahí. O No hay un sea, bucle, y no veo un bucle. entonces ejecuta una sola vez. Por eso te digo, en este problema es una sola ejecución. Claro. Ah, perfecto. Si fuera un bucle y que se pueden repetir, qué sé yo, en distintos orden, qué sé yo, o genera una nueva instancia de P2, o sea, un objeto distinto de P2, claro, ese nuevo P2 vuelve a estar en carrera, digamos, vuelve a competir por ese uno. Pero como no hay un bucle, entonces se ejecuta una sola vez y listo. Claro, una sola vez y termina, mueren ya. Ah, bien, ¿Eh? bien. Gracias, profe. De nada. Profe, los procesos que quedan en wait, ¿lo tenemos que pensar que están en una cola? ¿O gráficamente los agregamos una cola? No, no, claro, lo pensás, quedan en la cola, automáticamente quedan en la cola. Pero no necesariamente seguiría FIFO. Pero te digo, revisen, ¿sí? La teoría, o sea, ahora lo trabajemos como FIFO, ¿sí? Y después veremos ya, cuando toquemos código, si realmente es FIFO o no. Ahora sí, trabajemos como FIFO. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Ok, profe, hasta luego. Chau. Hasta Muchas luego, gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, Hasta chicos. luego, profe.